Muy buenas, equipo, episodio número 42. Hoy hablamos sobre las claves de los ritmos circadianos, de cómo afectan a nuestra salud, de cómo el ser humano antiguamente sobrevivía y ahora subsiste. Todas estas cosas que hacen que nos desconecten de la naturaleza, que hace 3.500 millones de años pues no tendríamos que plantearnos si tomábamos el sol 1 o 2 veces al día, si realizábamos actividad física 3 o 4 veces por semana, si dormíamos más o menos horas, porque de forma natural todos estos procesos, con esa conexión con la naturaleza aparecía. Entonces, ¿por qué es tan importante la luz solar? ¿Es mala y produce algún tipo de enfermedad? ¿Cuáles son las claves para tener una óptima salud y regular lo que se denomina como arritmia circadiana? Quédate en este episodio 42, así que vamos a la marcha. Una de las primeras cosas a tener en cuenta es el tipo de luz que recibimos. No es lo mismo recibir una luz roja, en este caso como la luz del sol, que tiene un espectro distinto a otras luces, que además esas ondas que recibimos de la luz solar, que son lo más natural en este caso que llevamos tomando o recibiendo, ya que nuestra piel y nuestros ojos actúan como paneles solares que están adaptados a recibir ese tipo de luz. Sabemos que la luz del sol en este caso está compuesta por infrarrojos, que es la que produce la melatonina, la que sintetiza la melatonina, que hablaremos ahora. Además, pues tiene rayos ultravioleta, produce pues también el óxido nítrico, la vitamina D, un espectro que es visible, por el cual pues el que vemos y sentimos en la piel y vemos por los ojos, que además hace que mejore ciertas cosas a nivel visual, como la producción de retinol y demás. Y tenemos que tener en cuenta que a día de hoy, pues esa luz de forma natural no la recibimos otro tipo de luz, como luces LED, radiofrecuencias, ondas de telefonía, pues ya las conocemos todos como la 3G, la 4G, la 5G. También luces azules, como tenemos en casa, el de las pantallas móviles y demás, y hacen pues que un poco la señalización celular de esa toma de luz solar pues como que se dificulte o se confunda un poco y el cuerpo pues produzca ese tipo de arritmias circadianas, que hacen que se confunda a nivel hormonal, se confunda a nivel esa sintetización de esas diferentes hormonas, esa producción de diferentes sustancias que hacen pues que se regule un poco todo el sistema. Los ritmos circadianos no son otra cosa que al final un proceso interno biológico que hace que se activen ciertas funciones y se apaguen otras, o que mermen su función una y aumenten otras, como por ejemplo la producción de testosterona, el aumento de la temperatura, la presión arterial y demás. Os voy a colocar aquí delante una gráfica que vaya a ver, pues, para los que estéis escuchando formato podcast. En este caso aparecen las horas del día en una rueda, aparece la noche, aparece el día, y pues habla de dónde están o dónde se produce, dónde se libera más esa producción de melatonina, que en este caso suele ser a partir del atardecer, y se deja de liberar a partir de las 6 de la mañana, ¿vale? Esto es pues también un poco relativo, pero bueno, que sepáis más o menos estas horas. Como veis en la gráfica, pues el máximo pico de producción de testosterona o de liberación de testosterona es en la mañana, una vez que nos hemos levantado. Aquí también suele pasar que como se activa otra vez a nivel gastrointestinal todo el sistema digestivo, pues es posible que tengas que defecar. Además, pues se produce una bajada de la temperatura cuando estamos durmiendo. Esto es totalmente también normal, a partir de las 4 o 3 de la mañana.
El mayor pico de activación, en este caso de todos los sentidos, es a partir de las 12 del mediodía. Y pues el máximo también pico de temperatura aparece en esa gráfica pues en torno al mediodía y la tarde. Todo esto influye, entonces al final los ritmos circadianos influyen tanto en el metabolismo, influyen tanto en la presión arterial, en la respiración, en el sistema hormonal, es decir, todo está ligado de alguna forma. Si tenemos una desregulación de todo esto y una producción distinta, ¿vale? Tanto de melatonina y demás, serotonina, pues obviamente nuestra salud se va a ver mermada, va a haber una desregulación general, vamos a tener cansancio, vamos a tener problemas. Entonces es muy interesante pues que los ritmos los tengamos en orden. Lo que quería comentar es que pues esos ritmos circadianos, una vez que tenemos un sueño y diferentes formas de sueño, en este caso pues diferentes fases, y lo interesante es tener las luces del dormitorio lo más posible, que sea un sitio más o menos fresco, que tengamos una temperatura óptima, que tenga una ventilación también óptima y que sea lo más oscura posible, ¿vale? Porque al final estamos expuestos a las luces y nos interesa que cuando venga la noche pues sea lo más oscura posible. Además, esto puede influir en el apetito también, que no tengamos un sueño de calidad, que el sueño nos interesa que sea profundo, que no nos despertemos muchas veces por la noche, porque si no al final pues también vamos a tender a consumir comida durante la noche, a beber mucha agua, y es interesante que consumamos de vez en cuando agua por la noche, pero que tampoco sea de forma recurrente. Como ya comenté en el episodio número 1, el tema de las nuevas tecnologías, el tema de que estamos siempre en casa, en el trabajo, en el coche, siempre vamos vestidos, pues al final la toma de luz solar es muy baja y produce pues déficit de esta melatonina, de glutatión también, que al final son como una especie de antioxidantes muy potentes que luchan también pues contra los radicales libres, contra el envejecimiento, contra ciertas cosas que nos afectan y que afectan a nuestros genes también, que hablaremos ahora de los genes reloj, que son los genes reloj, y por tanto hacen que a nivel general pues que estemos un poco desconectados con la naturaleza, haga que influya en nuestra salud a nivel general, produciendo pues ciertas enfermedades metabólicas como la diabetes tipo 2. También puede ser que esté relacionado con otro tipo de enfermedades como son el cáncer. Al final, en general, pues también con el tema de la tensión arterial, con la respiración, es decir, con ciertas enfermedades y patologías que hacen que tener desregulado esto y la producción de esos niveles hormonales y demás, pues desajusten a nivel general y la merma de salud sea notoria. Ese estrés oxidativo y ese ambiente en el que digamos que es como si tuviéramos un elefante en un zoológico nunca va a ser, ni mucho menos ni por asomo, igual que si el elefante está en la sabana, si está en la selva, que si está en un zoológico. A nivel general, ese comportamiento, esa salud general y ese estado natural en el que estaría el elefante, pues no es lo mismo que si está en un zoológico. En cuanto a la melatonina, serotonina, tenemos que entender que estas hormonas, su pico liberación, me refiero a nivel sanguíneo, a nivel general, se produce en las horas en las que no hay luz, es decir, después del atardecer. ¿Cuál es el problema? Que se sintetizan en la hora diurna, es decir, en el amanecer y en el mediodía predominantemente. Esto hace que si no producimos de forma correcta en esa hora, pues luego cuando desaparezca la luz, en este caso, pues esa liberación va a ser mucho menor que si hemos tomado el sol, si hemos llevado unos hábitos saludables. Ya lo he hablado en el videoblog número 3 sobre los pilares de la salud, lo he hablado en muchos episodios como el de la dieta paleo, el tema de la luz y la importancia de los ritmos circadianos, pero bueno, quería hacer un episodio más específico como este. Aparte de que estas hormonas pues luchan
también con esos radicales libres, en este caso, pues también hacen que la melatonina, en este caso, está encargada del tema de la autofagia, es decir, de consumir tus propias reservas, de la apoptosis, es decir, de la muerte celular. Por eso he dicho también que influye tanto en el envejecimiento como que es posible también en otras enfermedades como el cáncer, enfermedades modernas como el cáncer, que estamos viendo también a la orden del día tanto. Y entonces es posible que uno de los factores, ya digo, esto es posible que sea multifactorial, pero bueno, uno de los factores a tener en cuenta importante a nivel salud general es el tema de los ritmos circadianos, la baja producción de vitamina D, los niveles de vitamina D, producción de melatonina, serotonina y pues que afecten a nivel general en nuestro sistema hormonal. ¿Qué son esos genes reloj? Pues los mamíferos tenemos como unos ciertos genes que a nivel bioquímico se regulan por la cronobiología. Esto, si os fijáis, en el reino animal es muy interesante cómo los animales llevan unos ritmos distintos a los nuestros de sueño, de vigilia, que hace que estén más conectados a la naturaleza que nosotros y por tanto les cuesten adaptarse al ritmo de vida que hablaba, como si fuera un zoológico que llevamos en las casas o que llevamos en los pisos y en el ritmo de vida en el que llevamos. Los animales para esto son más inteligentes. ¿Cómo buscan el sol en ciertas horas del día? Además ellos te lo piden. No habéis visto muchas veces cómo se mueve la cámara, en este caso, en este episodio, o hay algún ruido por ahí. Es mi perro que está por aquí. Pues él me pide que en esas horas primeras de la mañana le abra el balcón, le abra la terraza, se sale a tomar el sol, se tira ahí un rato, vuelve a la sombra, luego vuelve al sol, se despierta a otras horas distintas que yo, se duerme en otras horas distintas que yo, aunque lleva más o menos un ritmo, pero yo entiendo que su cronobiología va distinta a la mía porque está más conectado a la naturaleza y a lo que ve aquí. Además, él se duerme antes, muchas veces, pues yo trabajo de tarde, en este caso llego a las 10 y él está durmiendo. ¿Por qué? Porque lleva 2 o 3 horas que ya, aparte que obviamente pues está dentro de la casa y no puede hacer otra cosa, no puede hacer actividad, pero que lleva un ritmo distinto y lo podéis ver en todos los animales. Esto es interesante también a nivel humano, como nosotros hemos ido también un poco separándonos de lo que era un ritmo natural, ¿vale? Obviamente esto con el ritmo de vida en el que llevamos pues no es posible, pero mi intención con este vídeo es que os conectéis a la naturaleza lo máximo posible dentro de pues, la sociedad y en el mundo actual en el que vivimos. Esa radiofrecuencia, esa onda que tiene el sol, la luz natural, la luz roja, es muy distinta a la que producen pues, las luces azules y demás. Y por eso es tan importante la exposición a este tipo de luz. Además, estos genes reloj no se guían por el día en el caso de las 24 horas que nosotros hemos diseñado, entre comillas, por así decirlo. Los genes reloj tienen como unos periodos de entre 20 y 28 horas, por lo que, para que sepáis que nuestros genes reloj no se guían por las horas del día normales, sino que varían en función también de la época del año y demás. Entonces, no solo que también se produce en otras zonas geográficas, en la zona geográfica en la que esté, en la estación en la que esté, y en esa toma de luz solar o no, hace que influya en nuestros genes. Voy a dar las claves, o una de las claves, para mejorar esa arritmia circadiana, esos ritmos circadianos, y una de las claves, que es muy sencillo para conectar con la naturaleza de nuevo y para que también vuelve un poco a restablecer todo esto, es andar descalzo. No hace falta si quieres que lo hagas por el monte, por la montaña, por el césped, pero bueno, andar descalzo por la casa, tomar el sol todos los días, ver amanecer y ver atardecer, evitar las luces azules, evitar el uso de las pantallas de telefonía y demás en interiores, hacerlo más en exteriores. Intentar tomar el sol siempre con la menor ropa posible. Hacerlo en todos los meses del año, no solamente cuando llegue el verano, que actúe de prevención. Si crees que tienes un sueño vigilia, que estás desregulado, que te notas cansado, que duermes poco, intenta mejorar estas cosas.
Si tienes que, aún así, estás en una zona de confort en la que ya haces todo esto, que porque cambies ciertos días, no duermas lo que tengas que dormir, no tomes el sol lo que puedes y demás, que sepas que eso también el cuerpo lo entiende como la hormesis, una fase que de forma puntual y esporádica es normal y el cuerpo se adapta y lo necesitan también como modo supervivencia, pero que si nos salimos de eso y lo hacemos de forma constante, cuando viene el problema. Así que espero que te haya parecido interesante. No quiero extenderme mucho más en este episodio porque al final se puede hacer muy largo. Simplemente darte una visión general de los ritmos circadianos, de cómo funcionan, de cómo nos desconectamos de la naturaleza. Así que nos vemos en el próximo episodio. Dale like, suscríbete, compártelo.